Señor les bendiga en esta tarde. Gracias a Dios que podemos estar reunidos y glorificar el nombre del Señor. Creemos que Él está en medio de nosotros y que esas alabanzas han llegado delante de su presencia. Amén. Gloria a Dios. Hace 8 días estuvimos viendo un tema que es acerca de restaurar la iglesia, ¿no? De levantar para restaurar la iglesia. Y veíamos en el libro el libro de Nehemías. Nehemías es el autor de un libro que tiene que ver con la restauración. Decíamos que Esdras y Nehemías pues es un solo libro en el Antiguo Testamento, pero que nosotros en nuestras Biblias lo tenemos como 2 libros, Esdras y Nehemías, y que en ese periodo de tiempo de Esdras y Nehemías hubo aproximadamente 110 años. Y durante ese periodo pasaron muchas cosas, ¿verdad? Primero, el pueblo de Israel había regresado de la cautividad. Ellos habían estado en Babilonia y en el imperio medo-persa 70 años. 70 años, imagínense ustedes. Algunos de ellos, como en el caso de Nehemías, nunca habían estado en Israel. Sin embargo, cuando le llegan noticias a Nehemías de lo que estaba sufriendo el pueblo, de cómo estaba su ciudad, la ciudad de sus padres, él hizo varias cosas. Bueno, él lloró, se identificó con el pueblo, ¿verdad? Se quebrantó, se llenó de compasión, lloró y estuvo dispuesto a dejar esa comodidad en la que él vivía, puesto que Nehemías era el copero del rey. Y entonces empezamos a ver precisamente acerca de este personaje, de cómo restauró. Y bueno, nosotros de alguna manera tomamos también el ejemplo para que nosotros también podamos levantarnos y edificar. Así que el día de hoy vamos a ver un segundo tema de Nehemías. Acompáñame al capítulo 4 de Nehemías, y vamos a leer del versículo 1 al 14. Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 14, y el tema del día de hoy es: edifiquemos nuestras casas, nuestras familias. Edifiquemos nuestras familias, levantémonos y edifiquemos nuestras familias. Acompáñenme, Nehemías capítulo 4, versículos del 1 al 14. Vamos a hacer lectura de esta porción de la palabra. Dice así: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias
con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Es un impresionante pasaje el que acabamos de leer. Usted puede leer todo lo que resta del pasaje más adelante en su casa como estudio, ¿verdad? Edifiquemos nuestras familias. Vamos a pedir a Dios, vamos a hacer una oración, que el Señor nos ayude. Padre, necesitamos una vez más de tu Espíritu Santo en esta ocasión para oír tu voz, Señor. Para que tú pongas sensible nuestros corazones, para que tu voz sea clara, Señor, para que tu palabra sea viva y eficaz y traiga consuelo y nos confronte y nos anime y nos fortalezca, Señor. Porque así como este pueblo se levantó para edificar y para guardar sus casas, de la misma manera tú nos llamas. Señor, ayúdanos, mantén nuestros ojos abiertos, Señor. Quita distractores, Señor. Trata con nuestras vidas en el nombre de Jesús, porque también, Señor, queremos edificar a tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo estaba pensando que cuando hablamos de las familias, ¿verdad? Cuando hablamos de las familias, pues sinceramente tenemos que ser muy prudentes en lo que vamos a decir. Tenemos que ser muy prudentes. ¿Por qué? Porque definitivamente a mí en lo personal no me gusta ser del tipo de personas que se vaya a un extremo, ¿no? Que se vaya a un extremo en el caso de este tema. ¿Por qué? Porque hay personas que en un momento dado se levantan y condenan las familias. Y empiezan a llamar la atención a los varones, a las mujeres, y eso en lugar de levantar, por así decirlo, un ánimo, empieza a levantar o empieza a quebrantar los corazones. Pero no es Dios. Dios, el Espíritu Santo, es el que lo tiene que hacer. Así que lo primero que nosotros vemos y lo primero que tú tienes que estar consciente es que nosotros estamos en una guerra espiritual. Yo no sé si usted sabía eso. Estamos en una batalla espiritual. Esa batalla espiritual es algo que nuestros ojos físicos no pueden ver. Sin embargo, esa batalla espiritual es real, es tan real como la silla en la que tú estás sentado. Porque el enemigo es real, el diablo es real. Y entonces nosotros debemos estar muy atentos precisamente a esa batalla a la que nos enfrentamos, donde hay un adversario, hay un enemigo de nuestras almas, hay alguien que se opone, ¿verdad?, a lo espiritual. O sea, tú lo puedes ver en muchos ámbitos de la vida, y a veces las personas hacen una fiesta, van a un baile, a un bar, van a algún lugar y mira, todo se les da de maravilla, hasta los felicitan, los abrazan: oh, qué bueno que viniste, cuánto gusto verte, etcétera. E inclusive alguna persona, ¿verdad?, saldrá de ahí muy contento, o a lo mejor saldrá de ahí en estado inconveniente, tomado, con drogas, no sé. Pero cuando nosotros empezamos a buscar lo espiritual, se empieza a levantar el enemigo. Así que quiero que estudiemos esto, que es una forma en cómo el diablo trata de desestabilizarnos. Este pasaje es muy interesante porque por un lado el pueblo de Dios, Nehemías y el pueblo de Israel querían edificar, y los enemigos se levantaron por sí solos, gratis. Se levantaron de alguna manera a querer de veras desestabilizarlos, a que no siguieran adelante, a que cesaran la obra y a desanimarlos. Inclusive hubo amenazas y, como vamos a ir viendo, hubo toda una estrategia. Y esto sucede, mire, cuando usted, por ejemplo, si usted sabe o le gusta el fútbol, ¿verdad?, cualquier tipo de deporte, si un equipo le quiere ganar a otro equipo, ¿sabes lo que hacen los directores técnicos? O sea, no solamente tienen que entrenarlos muy bien, no solamente tienen que entrenarlos muy bien, hacer ejercicio físico demasiado, sino que tienen que conocer a su enemigo.
Inclusive algunos equipos lo que hacen es que ponen videos del otro equipo y ponen sus estrategias y sus jugadas y ponen ahí cómo llevan a cabo su plan. O sea, así también es. Tienen que saber cómo juega el otro equipo, saber también cuál es la defensa o cuál es digamos, los delanteros, para saber a quién atacar, a quién cubrir y cómo cubrirse de ellos. Tienen que conocer los movimientos de otros equipos. Bueno, a la luz de este pasaje, vamos a estudiar y vamos a analizar las estrategias que el enemigo tiene. Porque mira, el enemigo sigue siendo el enemigo y seguirá siendo el enemigo, pero el enemigo tiene algo: no cambia sus estrategias. Siguen siendo las mismas, y las mismas que utilizó allá con Nehemías, allá en ese tiempo, en ese momento, es lo mismo que va a querer utilizar en contra tuya. Y seguramente tú te vas a sentir identificado. Lo va a utilizar en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de la mía, inclusive en contra de la iglesia. Lo va a estar utilizando, así que tú debes de estar muy atento. Yo le pido que se meta conmigo en el pasaje, que podamos estudiarlo claramente y que podamos ir viendo, ¿verdad? Y si aún si puedes anotar, anota, porque en primer lugar vamos a ver cuáles son los planes y las estrategias de nuestros enemigos. Ellos tienen un plan, ellos tienen una estrategia. Así que vamos a analizar cuáles son esos planes a la luz de este pasaje que leímos. Y vamos a ver cómo los enemigos querían, por un lado, derribar todo lo que Dios estaba levantando. Lo que Dios estaba haciendo con ellos, lo querían ellos derribar. Y para ellos estaban utilizando estrategias. Entonces, en primer lugar, debemos reconocer y debemos de saber, estar muy conscientes de que tenemos un enemigo. Y mira, dice la Biblia que está muy enojado. Está muy enojado. O sea, el diablo con todo su ejército, sus demonios, están muy enfadados. ¿Con quién? Con una persona que quiere buscar de Dios de todo corazón, con todo aquel que le huela a Dios, con todo aquello que sigue a Dios. Él solamente detecta algo por ahí: esta persona antes no estaba así, ahora ya está despertando lo espiritual, huele a Dios, huele a Biblia, huele a reunión. ¿Sabes qué hace el diablo? Se va en contra de él. Se va en contra de él. Los que dicen que son discípulos de Cristo, incluso aquellos que solamente tal vez no quieren un compromiso, el diablo está muy enojado. Él es el adversario. Nuestro adversario no es tu esposo, tu adversario no es tu jefe de trabajo, tu adversario no es tu compañero que de repente se puso, no sé, como que ¿qué le pasó a esta persona? Es el enemigo que está detrás de él. Y entonces en Nehemías 4:1, mira lo que dice la Biblia de Sanbalat. Sanbalat, que en este caso representa al enemigo, se enojó. Pero no solamente se enojó, dice que se enfureció. Se enfureció, o sea, se encolerizó. Eso es lo que dice Sanbalat y Tobías cuando escucharon que los judíos se levantaron para edificar los muros. Se encolerizaron mucho. O sea, es una ira muy fuerte. Es un deseo de terminar, de desaparecerlos, ¿no? Es una situación de que ellos estaban sumamente enojados. Ahora, ¿quién era Sanbalat? Sanbalat era el gobernador de la zona de Samaria. Era, digamos, la región que se encontraba al norte de Judea, muy cerca de Jerusalén. Y probablemente lo que él quería era conquistar Jerusalén. Él quería poner su trono en Jerusalén. Él quería gobernar Jerusalén y él quería ser, por así decirlo, el centro. Él quería ser el líder. Él quería ser ahí el gobernador. Sanbalat quería gobernar, quería conquistar Jerusalén. Ahora quiero decirte, Sanbalat en primer lugar no era un demonio, no es un demonio. Es un gobernador, un hombre. Pero nos recuerda a nosotros que nosotros tenemos una lucha que no es contra sangre y carne, sino que es una lucha contra principados. Y entonces nosotros tenemos esa lucha al igual que ellos. Ahora, fíjate cómo actúa Sanbalat. Primero dice que se enoja, se encoleriza. Y
¿Cuándo es que dice que se enoja contra ellos? Cuando él oye, cuando él escucha que los israelitas se la están tomando en serio. O sea, que dejaron de jugar, que dejaron de pasar por ahí donde estaban los escombros, y sino que ellos empezaron a decir, vamos. O sea, en otras palabras, este hombre se enojó cuando vio que los israelitas verdaderamente ahora sí iban en serio. Cuando no iban en serio, pues él estaba tranquilo. Y así está el diablo, ¿verdad? Cuando ve que una persona juega con la religión, juega al cristianismo, dice, sigue jugando un rato. Pero cuando ve que te la tomas en serio, él parece, yo no sé si, imagínate, si hubiera Instagram o si hubiera Facebook, lo seguía por esas redes sociales, ¿no? Y estaba ahí, oye, mira, estos judíos ahora sí van en serio. O tal vez tenía unos binoculares y los estaba observando a lo lejos, un telescopio, no sé. Pero Sanbalat tenía ahí, ¿verdad? Y cuando vio a un hombre llamado Nehemías que había venido de Babilonia, y él observó y dijo, a ver, este es diferente de los demás. A ver, ¿qué trae? ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? ¿No? Y entonces Nehemías llega. Lo vimos la semana pasada, intentó animar a la gente, empezó a moverse, empezó a ver cuál era la necesidad, se empezó a levantar, un grupo de hombres se levantaron con Nehemías, y entonces los enemigos de los judíos observaban de lejos, y cuando ellos ven que hay gente que se la está tomando en serio, que está edificando verdaderamente, ahora sí dice, ahora es el tiempo, vamos a atacarlos. Esto no se va a quedar así. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos decir o dejar que ellos construyan sus murallas. Y ahora sí, a Sanbalat, mira, no le interesaba si Nehemías hubiera llegado y hubiera dicho, mira, vamos a tener un tiempo de adoración aquí entre los escombros. Si Nehemías hubiera hecho un culto ahí en las murallas, en los muros quemados. Él no le interesa eso. Tampoco le interesara que Nehemías hubiera dicho, pues cada quien tome una piedra, vamos a adorar al Señor. Sanbalat se hubiera quedado ahí tranquilo, no hubiera hecho nada. Pero ¿cuándo se enfureció Sanbalat? Cuando vio que empezaron a quitar los escombros, cuando vio que empezaron verdaderamente a hacer las cosas en serio, cuando él vio que iban en serio las cosas, que querían edificar la muralla, que no querían ya algo religioso, ya no más, que ya ellos dijeron, ya basta, no podemos seguir así, adorando entre escombros, ahora hay que levantarnos y hay que edificar, hay que limpiar. Y tal vez alguien me esté preguntando, hermano, ¿de qué está hablando? O sea, te lo explico. El diablo no le importa que tú vengas aquí a la iglesia los domingos. Qué bueno que tú vienes, gloria a Dios. Qué bueno que tú vienes también si hay un día entre semana. Al diablo eso no le interesa. O sea, no le interesa al diablo que una persona llegue aquí a las 5:15, ¿no? Él no se mete contigo. Él no te va a poner trabas, ¿verdad?, en tu camino si tú tienes música cristiana en tu teléfono. Si tú tienes unas playlists y escuchas ahí a cantantes cristianos de moda, ¿verdad? Jesús Adrián Romero, Marcos Witt, o no sé quién es, o Gilson, ¿no? No importa, o sea, el diablo no se va a meter contigo. Pero en cuanto el diablo, ¿sabes cuándo se va a enfadar verdaderamente y cuándo se va a encolerizar? Cuando tú empieces a trabajar, cuando tú empieces a levantarte a orar, cuando tú empieces a leer la Biblia, cuando tú empieces a trabajar en tu vida, cuando tú empieces en tu casa y a decir, a ver, vamos a ver de esta ropa que yo tengo, ¿qué no me puedo poner? A ver esto, ¿qué glorifica? ¿Qué no glorifica a Dios? A ver esto en mi vida, mi horario, a ver mi vida. Cuando tú empiezas a hacer eso, ahí el diablo te va a poner un montón de trabas. A él no le importa si tú alabas, no le importa tu playlist del teléfono. O sea, a él le importa que tú te apuntes verdaderamente para buscar a Dios, que te comprometas con el Señor, que asistas, ¿verdad?, regularmente, pero que en tu casa tú estés en tu devocional con Dios. ¿Qué me va a hablar Dios? Yo estoy interesado en cambiar la Biblia, en cambiar mi vida, que la palabra de Dios. El diablo se enfada cuando ve que un cristiano o una persona verdaderamente se lo está tomando en serio,
Ahí sí, cuidado. Cuando el cristianismo va en serio, cuando por la locura de la predicación tú te levantas y dices: yo quiero salvar almas para Cristo, yo quiero ir a hacer la obra de Dios. Cuando un cristiano le empieza a quitar, por así decirlo, se empieza a sacudir el polvo a su armadura. Imagínate un cristiano limpiando su armadura, echándole brillo, porque dice: ahora sí me la pongo y ahora sí me voy con todo. Quiero seguir a Cristo, no importa el costo, no importa lo que pase. Yo quiero un cambio en mi vida. He seguido a un Dios fiel, a un Dios verdadero, lo voy a hacer. Al diablo le interesa, o sea, no le gusta eso, que un hombre se levante y le diga en su casa: a ver, hijos, aquí vamos a quitar esto, aquí no se permite estos pecados, ¿verdad? Aquí vamos a buscar a Dios. Cuando una madre empieza a tener, o un padre empieza a tener un devocional con sus hijos y empieza a buscar a Dios, o antes de dormir los niños les lee la historia de David y Goliat, les cuenta historias y se pone a orar con ellos. Mira, a eso al diablo le molesta. Al diablo no le gusta realmente no le interesa que cumplas con una religión. Le molesta que edifiques tu casa. Eso sí le molesta. Que edifiques tu casa conforme a la palabra. Eso es lo que le hace enfurecer. Eso es lo que le hace encolerizar. ¿Por qué? Porque dice: oye, esta persona, ¿qué le pasa? Se está rebelando en contra mía. Al diablo no le interesa lo demás. Ahora, fíjate bien, ellos querían edificar las murallas. Y hace 8 días veíamos que las murallas proporcionaban 3 cosas, servían para 3 cosas las murallas. Número 1, ofrecían paz, ¿verdad? Las murallas ofrecían paz. ¿Por qué? Porque los judíos, al tener murallas, era como si tú tuvieras puertas y ventanas en tu casa, chapas. Entonces ya nadie va a poder entrar así nada más como Juan por su casa, sino que ellos podían dormir en paz, estar tranquilos, porque los enemigos no podían entrar. Ofrecía paz la muralla. En segundo lugar, ofrecía poder, porque eso se convertía en un baluarte. Eso se convertía en un castillo, en algo que verdaderamente ellos podían cubrir. Y en tercer lugar, ofrecía seguridad. Una ciudad que contaba con murallas contaba con esto: paz, poder y seguridad. La pregunta: ¿cuál es la muralla que tú y yo tenemos que levantar en nuestras casas? En primer lugar, lo que nosotros tenemos que levantar es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que ofrece la palabra de Dios a tu vida? En primer lugar, te ofrece paz. Pero no es una paz del mundo, no es una paz del hombre, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Como dice el apóstol ahí en Filipenses, ¿no? Esa es la paz que viene de la palabra de Dios. Pero también te ofrece poder. Poder, la Biblia representa a la palabra como la espada. O sea, la espada es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios, ¿verdad? Es una guerra. En una guerra sin espada, imagínate, ¿qué hace un soldado? Pues no haría absolutamente nada. Y cuando un cristiano edifica su vida sobre la palabra de Dios, tiene seguridad, tiene paz. ¿Por qué? Porque ahí tú sabes que no vas a errar. Le dijo Dios a Josué, le dijo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Y luego le promete que le va a bendecir, le va a prosperar si Josué guarda la palabra que Dios le ha hablado. Y Jesús dice en Mateo 6:6: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pregunta: ¿alguien de los presentes ya ha empezado a sentir esa opresión del enemigo? ¿Alguien de los presentes ya se levantaron ahí en contra tuya? ¿A dónde vas, no? ¿Y tú quién te crees? ¿Y a poco tú vas a cambiar? O sea, en otras palabras, si tú estás sintiendo eso, has sentido esa presión, mira, bienvenido, alégrate. Alégrate, ¿por qué? Porque eso quiere decir que tú realmente has dejado una vida religiosa, una vida apática, y te quieres levantar a edificar las murallas. Gloria a Dios. Y déjame decirte, aunque se levanten los enemigos, mayor es el que está con nosotros. En las guerras medievales, ¿sabes qué pasa? En las guerras, si tú veías en las guerras, inclusive hasta el día de hoy, ¿quiénes son los que van primero? Los que reciben primero los dardos, ¿verdad? Los ataques.
Y los que iban detrás con la bandera, pues ellos de alguna manera no recibían tanto los ataques. Entonces, ¿tú dónde estás? ¿Estás al frente de la batalla o estás atrás de la batalla? ¿Cómo te estás comportando en esta pelea? ¿Estás viendo cómo pelean los que van delante? ¿Estás viendo cómo pelean los que están al frente y tú solamente de lejitos? Y tú dices, a lo mejor mientras no me den a mí, mientras no se metan conmigo. Mira, si tú sientes el enojo, la opresión, la oposición del enemigo, es porque el enemigo te está atacando, porque ha visto que realmente tú quieres tomártela en serio. Y el enemigo se levanta, el infierno se viene a veces con todo, ¿verdad? Y haz de cuenta que empezar a poner allí en el infierno tu foto. Se busca, ¿no? Se busca fulanito de tal porque se está revelando, no sé, $1,500 por su cabeza de esta persona, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que el diablo hace. Bueno, vamos a ver 4 características de las estrategias del enemigo. Esto es muy importante, conocer las estrategias. Porque muchas veces, cuando un cristiano no conoce la manera de atacar del enemigo, el cristiano se va a equivocar y va a empezar a buscar en el humanismo, va a empezar a buscar en otros lados que no sean la palabra de Dios. ¿Qué hizo Sanbalat y todo su equipo contra los israelitas? Verso 1, capítulo 4, verso 1 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. ¿Y qué dice? ¿E hizo qué? Escarnio. Hizo escarnio de los judíos. ¿Qué quiere decir escarnio? Burla. Burla. Sanbalat, Tobías, los árabes se reunieron. ¿Para qué? Para burlarse de los judíos. Y una de las primeras estrategias que utiliza el enemigo contra aquellos que quieren levantarse para servir a Dios es burlarse. Burlarse de ti. Burlarse de los principios bíblicos. Burlarse de los fundamentos del cristianismo. O sea, en otras palabras, va a tratar de callar, va a tratar de hacerte callar. Va a tratar de hacerte sentir un tonto. Va a tratar de hacerte sentir un mediocre, una persona que no avanza, que te estás volviendo muy religioso. ¿Para qué? Para que dejes de caminar en los caminos del Señor. Y seguramente a ti te ha pasado, porque a mí me ha pasado muchas veces. De repente hay personas que vienen y quieren burlarse, ¿verdad? Y entonces tú te ves tentado a no decir lo que piensas, a no decir lo que escuchaste, a no decir lo que dice la Escritura, porque se van a empezar a burlar de ti. Entonces ahí es donde nosotros debemos de pararnos. Debemos de ser, en lugar de ser prisioneros del temor al hombre que pone lazo, debemos nosotros de pararnos por Dios. Porque eso es una tentación. Ante la burla de unas personas, tú mejor guardas silencio, mejor soy prudente y entonces te callas. ¿Qué dijo el Señor? El que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él. Pero si alguien, ¿verdad? Si alguien testifica de mí, yo también testificaré de él delante de mi Padre. Gloria a Dios. Si alguna vez se han burlado de ti, no solamente por tu manera de pensar o por tu manera de vestir, mira, sinceramente uno se la pasa muy mal. Se empiezan a reír. Mira, ¿a poco ese vestido, esa falda, no? O ese peinado, o sea, imagínate que un grupo se esté riendo de ti o tus familiares se empiecen a reír de ti. Hay gente así, hermanos, que cuando sienten la presión de alguien que se burla de ellos, cambian su identidad. Cambian su identidad, o sea, en otras palabras, se avergüenzan. Primera de Corintios 1:18. Mira lo que hace el diablo. Eso es lo que hace el diablo con el cristianismo. Pero mira lo que dice Pablo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Es una locura que tú estés aquí el día de hoy, según el mundo, es la locura de la predicación. ¿Por qué no mejor estás viendo la serie? ¿Por qué no mejor te fuiste al cine que están estrenando una película de moda, no?
O sea, y el diablo te pone ahí cosas. ¿Para qué? Para que tú obviamente desistas, te avergüences, ¿verdad? Te avergüences, ya no sigas, ya no continúes. O sea, el enemigo quiere eso. Y la locura de la predicación, dice, el poder de la palabra de la cruz es locura. Entonces la primera estrategia del enemigo, se van a reír de ti. Si tú empiezas a decir en la escuela, no, yo no vengo del mono, yo vengo del creador, Dios me hizo, ¿no? Se van a burlar de ti. Si tú en tu trabajo eres una persona honrada y no tranzas, no robas, y los otros lo hacen, y tú antes lo hacías a lo mejor, pero ahora ya no lo haces, ¿sabes qué? Se van a burlar de ti. No puede ser. ¿Cómo es posible que seas tan tonto, no? Si tú no copias en un examen, si tú defiendes el matrimonio, ¿verdad? Si tú estás en contra de lo que está en contra Dios, del homosexualismo, del lesbianismo, o sea, si tú estás en contra del aborto, se van a burlar de ti. Se burlan de los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que dice la Biblia, la palabra de la cruz les es locura. Y dice Isaías capítulo 5, en el mundo a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. O sea, así están las cosas. Entonces nosotros estamos en este grupo pequeño, por así decirlo, donde tenemos que levantar en alto la bandera del evangelio. ¿Cuántos decimos amén? Y la palabra de la cruz es locura, es locura. Entonces, ¿qué hacen? Se burlan. Entonces, el primer ataque de Sanbalat y de los enemigos fue burlarse. ¿Para qué? Para que te sientas mal, para que desistas, para que te quedes callado, para que te sientas ridículo. Y el sistema caído de este mundo se burla de los principios bíblicos del cristianismo. Imagínate una esposa que de repente ante a unos familiares tú le digas, no, sí, es que yo me sujeto a mi esposo. Y te van a ver como un bicho raro. Pero ¿qué acabas de decir? ¿No has oído de la liberación femenina? O sea, ese sistema patriarcal, acaba ya con él. No puede ser. Y se van a empezar a burlar de ti. Diles que tú no defraudas, diles que tú no robas, diles que tú te guardas como un joven para el matrimonio, te guardas para Dios y guardas para hacer el regalo para tu esposa o para hacer el regalo para tu esposo. Diles eso y se van a burlar de ti. Mire, acompáñeme al verso 2. Entonces los judíos, los enemigos se reúnen, empiezan a burlarse. Empiezan a lanzarles preguntas y cada una de esas preguntas eran como dardos. Estaban lanzándoles dardos y son los mismos dardos que vienen a veces a nuestra vida. Verso 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Mira esta escena. Los judíos están trabajando y de repente viene este grupo de enemigos y empiezan a señalarlos. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les va a permitir acabar? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán del polvo? O sea, en segundo lugar, otra estrategia del enemigo es sembrar dudas. Sembrar dudas. Te quiere hacer dudar. Al diablo le encanta llevarte al terreno de la duda. Y mira, ¿qué cristiano no ha pasado por una crisis de fe? Yo creo que todos hemos pasado por unas crisis de fe. Hasta el cristiano más espiritual, el cristiano con más tiempo, ha pasado por una crisis de fe. En la Biblia podemos ver eso. Hombres de Dios pasaron por un momento de crisis, de duda de la fe, y empezaron, inclusive te pueden llegar a tu mente este tipo de pensamientos. ¿Será que Dios existe? ¿Qué cristiano a veces no te vienen pensamientos donde tú dices:
y después de la muerte, ¿sí será que el Señor me lleve con Él a su gloria? ¿Verdad? Porque el enemigo siembra dudas. Y hay un montón de cristianos que se han quedado a veces en la duda y se quedan y caen en incredulidad por las mentiras del enemigo. La duda. El enemigo para la duda utiliza ¿qué? Los pensamientos. Y ahí está la batalla del hombre. ¿Sabes dónde se libra esa batalla? En nuestra mente. Pensamientos de incredulidad, pensamientos en contra de Dios. El diablo te hace dudar de todo, o el diablo siempre te va a querer hacer dudar que Dios no es bueno contigo, que Dios no está contigo, que Dios te miente, que Dios no dijo realmente lo que tú lees en la Biblia. Y entonces te empieza a meter dudas. Unas de ellas: ¿a poco tú crees que vas a cambiar a estas alturas? ¿A poco tú crees que vas a poder servir al Señor si Dios es santo y tú has tenido muchas caídas? ¿A poco tú crees que vas a poder si tú eres un pecador, una pecadora? O sea, y si tú le fallaste ayer y la semana pasada, y ¿a poco vas a poder? ¿Tú crees que vas a poder? Mira, en el libro del Génesis vamos a ver cómo comenzó el diablo a meter la duda en Eva. ¿Qué le dijo Satanás? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho que no puedes comer de todos los árboles del huerto. Ahí está la primera duda. Adán y Eva estaban disfrutando de las frutas. Todo el huerto era de ellos, ¿verdad? Había un montón de sabores, había colores, sabores hermosos. Su cuerpo de ellos no envejecía. Ellos estaban disfrutando del Creador. Dios, ¿verdad? Hablaba con ellos. Y sinceramente esto era algo hermoso. Le llama el paraíso. El paraíso. Y entonces en la tarde, dice la Biblia, venía Dios al paraíso y se daba vueltas en el huerto y estaba platicando con ellos. Y ellos no tenían duda absoluta de Dios. Ellos veían árboles, veían toda la naturaleza, los animales, algo hermoso. Y ellos decían: Señor, esto es maravilloso. Pero ¿qué hizo el diablo? Viene el diablo y entonces empieza a sembrarles la duda. Con que Dios, lo ha dicho Génesis 2:16. Y mira, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, eso es lo que hace siempre el enemigo. Viene y le dice a los jóvenes lo que tú no puedes hacer, ¿verdad? Es que si tú sigues a Dios, tú no vas a poder hacer esto. Y te empieza a querer hacer, te quiere mostrar a Dios como un aguafiestas, como un ser que está amargado y que entonces no te va a dejar hacer absolutamente nada, ¿verdad? Pero amados, y entonces ¿qué pasa con la persona que empiezas a poner tu mirada, a creerle a lo que el enemigo te ha dicho, cuando realmente hay muchísimas otras cosas que sí puedes hacer? Y cuando Dios nos prohíbe algo, es para nuestro propio bien. Es para nuestro propio bien, porque sabe que esas cosas te pueden hacer daño a ti, puedes quedar esclavizado a cosas. El joven cristiano es una persona que, mira, puede disfrutar de tantas cosas, de tantas bendiciones de Dios. Tú puedes hacer tantas cosas, practicar senderismo, ¿verdad? Tú puedes ir a nadar, tirarte de un paracaídas, no sé, hacer atletismo, natación. O sea, la Biblia dice: todo me es lícito. Todo me es lícito, dice el apóstol Pablo. O sea, el joven cristiano puede convivir con otros amigos, con otros hermanos, pasarla bien en un día de campo, jugar al fútbol. O sea, puede hacer todo, muchas cosas. Pero el enemigo, obviamente, quiere nada más ponerte en algunas cosas, ¿no? Es que tu Dios, mira, dice que no, dice que esto que no, y dice que no. Y empieza a decirte lo que no puedes hacer. Pero se te olvida todo lo que sí puedes hacer. Tú puedes compartir la palabra, puedes ser libre para orar, puedes ser libre para servir, o sea, puedes ser libre para poder estar con Dios.
Acompáñame a Lucas capítulo 4, verso 3, porque así lo hizo con el mismo Señor Jesús. Lucas 4, 3 y 4. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. O sea, ¿cuál fue la duda que vino el diablo a meterle? Si eres hijo de Dios. Ahora, este pasaje de Lucas, tú puedes ver unos versículos atrás y darte cuenta, ¿sabes qué había pasado? Que cuando Jesús sube de las aguas del bautismo, viene Dios y se oye una voz del cielo que le dice a Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y todos lo escucharon, todos escucharon esa voz. Y entonces el diablo va a Jesús al desierto y el diablo viene a tentarlo, y una de las cosas que dice: si eres hijo de Dios. O sea, Dios le dijo: tú eres mi Hijo amado, y luego el diablo viene y le dice: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, ¿qué padre tan malo tienes que te tiene en ayuno? Que no has podido comer. O sea, ¿qué quiere? Que no confíe en su padre. Le roban la confianza en su padre, le mete dudas de su padre. Si verdaderamente, que Jesús dijera: verdaderamente Dios me ama. ¿Y cuántas dudas luego te pueden venir a ti? Porque estás pasando por alguna situación. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios me ama si no estoy llegando a fin de mes? ¿Será que Dios me ama si vino la enfermedad? Así que el diablo va a sembrar tres cosas por medio de la duda. ¿Contra quiénes van a ser las dudas del enemigo? Número uno, contra el carácter de Dios. Te va a hacer pensar que Dios es malo, que Dios es malvado. ¿Dónde está Dios que dejó que sucediera eso en tu vida? Y entonces los cristianos, cuando vemos eso, el enemigo te hace dudar, y empezamos a dudar de aquel que es bueno para con nosotros. Porque ¿qué dice la Biblia? Dios es amor. Dios es amor, en Él no hay maldad. El sufrimiento, ¿por qué sufre el hombre? El sufrimiento es causa del pecado, causa del pecado. Sufrimos por nuestro propio pecado, sufrimos por el pecado de otros, ¿verdad? Y no podemos echarle la culpa de nuestro sufrimiento a Dios. Además, en un momento determinado, Dios permite el sufrimiento. ¿Para qué? Para que crezcamos. Porque a través del sufrimiento de unos se ve el amor de otros. Cuando alguien está sufriendo, imagínate la iglesia, los cristianos, el Espíritu de Dios consolándote y otros hermanos, y tú dices: he visto el amor de Dios. Entonces hay que estudiar los atributos de Dios para no dudar de su fidelidad, de su misericordia y de su gracia. En segundo lugar, otra de las cosas que te va a hacer dudar el enemigo es de su palabra. De su palabra, ¿verdad? Y el día de hoy eso está muy de moda. ¿Sabes lo que se está poniendo más en tela de duda? Es la palabra de Dios. Algunos grupos, inclusive teólogos modernos, teólogos liberales, ¿sabes qué dicen? Es que la Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios. Entonces hay que ver cuál es sí la palabra de Dios y cuál no es la palabra, porque dicen tiene muchos errores. Y entonces la gente está dudando de Dios, y aún en muchas iglesias, por eso ya no se predica del infierno, no se predica del arrepentimiento, ya no se predica del juicio final. ¿Por qué? Porque quién sabe si eso sea cierto. De la venida de Cristo, quién sabe si eso sea cierto. O sea, no, mis amados, la palabra de Dios es, dice la Escritura en 1 Timoteo, es útil, es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Y en tercer lugar, el enemigo va a traer dudas de tu identidad. De tu identidad, que tú dudes de tú quién eres. Tú vales, te dice el mundo, por lo que tienes. Vales por lo que sabes. Vales por dónde vives. Vales por tu color de piel, te dicen.
Pero no, mis amados, nosotros no valemos por nuestro color de piel, ni por dónde vivimos, ni por cómo vestimos o lo que comemos. Nosotros valemos porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, gloria a Dios. Porque para Él fuimos valiosos. Dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, la pregunta que más o la situación que más, la palabra que más predomina en este pasaje que leímos es los débiles judíos. Mira estos débiles judíos. O sea, el enemigo te va a querer hundir por medio de pensamientos, te va a producir a ti o te va a provocar inferioridad. Y esa incredulidad te va a llevar al terreno del pesimismo para que tú vivas en derrota. Y entonces te va a poner otra etiqueta, o sea, te va a poner otra etiqueta el enemigo. Tú eres un débil, eres un fracasado, eres un bueno para nada. A ti no te quiere ni tu mamá. O sea, pensamientos que te van a dejar marcado para toda tu vida. ¿Y cuál es el peligro? Que hoy día también se está utilizando en los púlpitos para animar al hombre, hablando del hombre. ¿Sabes qué están utilizando? Están utilizando inclusive cosas y estrategias del mundo, no la palabra de Dios, ¿verdad? Se están utilizando cosas humanistas, se están utilizando psicologías humanistas en las iglesias. Y entonces, ¿qué pasa? No, o sea, como que el diablo, mira, tiene una estrategia, tanto es de un lado decirte que tú no sirves, decirte que tú eres un derrotado, pero por el otro lado tratar de levantar tu ego hasta lo más alto, para que tú seas tu propio Dios y para que tú no confíes en Dios, sino que confíes solamente en ti mismo. Y entonces el enemigo te va a llevar a ese tipo de dudas, y eso en las iglesias el día de hoy se ha vuelto un arma, por así decirlo, una estrategia. ¿Sabes qué les dicen en iglesias? Algunas personas, no, es que tú eres un campeón. Tú eres una campeona. Tú debes de buscar el campeón que hay en ti. Tú eres especial. ¿Sí te has dado cuenta que eso está muy de moda? No, tú eres un campeón, eres una campeona. Tú sí puedes, siempre has podido. Amados, no podemos, necesitamos la ayuda de Dios. Sí, es cierto, somos débiles, pero ¿sabes qué le dijo Dios a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mira, 2 Corintios capítulo 12, verso 9 y verso 10. Le dijo el Señor a Pablo: mira, cuando el enemigo venga y te diga, eres un débil, ¿sabes qué tú le puedes decir? Es cierto, soy muy débil. Me duermo en la reunión cuando el hermano Sergio predica. Soy débil. No vales nada, ¿no? Y sí es cierto, reconocer eso es duro, pero es verdad. Pero tú no vales, tú vales por lo que Cristo hizo por ti. Y dice aquí en 2 Corintios 12, versos 9 y 10, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. Así combatía Pablo estos pensamientos. Porque entonces tú ya no venías confiando en tus títulos. Mira, Pablo tenía de qué confiar en la carne. En el pasado, antes de ser Pablo, él era Saulo de Tarso y él era un hombre docto. Era un abogado de la ley, era judío de judíos, la crema innata de los judíos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Había sido criado, ¿verdad? A los pies de Gamaliel, había sido educado, estudiado en las mejores universidades, era un políglota, hablaba muchos idiomas. Pero cuando vino a Cristo, el Pablo no confiaba en sus títulos. No confiaba en su elocuencia, no confiaba en lo que él sabía. Es más, cuando llega a Corinto, él dice: cuando estuve entre ustedes, yo estuve con temor y con temblor, y yo no me propuse saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado.
O Señor, o tú me sostienes, Señor, o yo hago el ridículo, Señor. ¿Y sabes qué decía Pablo a la iglesia? Oren por mí porque yo solo no puedo. Si yo dejo de confiar en Dios, me vuelvo en el hazmerreír de todos. Cuando tú sabes que eres fuerte, tú vas a confiar en ti mismo. Pero cuando tú sabes que eres débil, ¿en quién confías? En alguien que es fuerte, en el Señor. Señor, susténtame. Señor, fortaléceme. Señor, levántame, Señor, porque yo solo no puedo. Amén. ¿Y cuántas veces le hemos dicho así al Señor? Así que, mis amados, cuando somos débiles, podemos acudir a aquel que es poderoso, aquel que nos fortalece. Aquel que, como dice Hebreos, sacaron fuerzas de su debilidad, se volvieron victoriosos en batalla. O sea, que aquellos como Gedeón, que estaban cansados, pero todavía iban persiguiendo, porque el Señor los dirigía. En tercer lugar, otra de las cosas que, las dudas que el enemigo hace en sus estrategias, ¿verdad?, que él usó contra los judíos, está en el verso 3. Y es la inseguridad. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Qué les estaba diciendo el enemigo? Por mucho que tú construyas, por mucho que tú te propongas, todo lo que estás edificando, mira, solamente con tocarlo se va a caer todo. Se va a caer todo. O sea, y pregunta, mis amados, ¿cuáles son las áreas de tu vida que todavía no están sanadas? ¿Cuáles son esas áreas de tu vida? ¿Cuáles son esas áreas débiles en tu vida que todavía no están sanadas y que, por así decirlo, cuando tocan ahí, cuando viene alguien y toca eso, inmediatamente tú saltas, te duele, te afecta, te quedas toda la tarde o toda la noche o un día completo pensando en eso que te dijeron? Entonces nuestro enemigo te va a llevar a pensar que todo aquello que estás edificando rápidamente se va a quedar destruido. Y entonces, ¿qué quería ocasionar con eso? Que se cansaran de edificar, que las personas se sintieran derrumbadas, tristes, quebrantadas, y entonces que dijeran: ¿sabes qué? Yo desisto, esto no es para mí, es muy duro, yo me voy. Y al diablo le encanta. Al diablo es un experto en llevarnos al terreno de la inseguridad. Él sabe que al sembrar duda de la persona de Dios, de su carácter, de sus atributos, Él sabe que si te arrincona, te va a hacer dudar de la palabra. Él sabe que si desvía tu mirada de la eternidad de Cristo y logras centrar tu mirada en tu diminuta persona, Él sabe que entonces estás perdido, porque vas a terminar en el terreno de la inseguridad. ¿Y sabes qué le sucede al hombre cuando se cree esa artimaña del enemigo de la inseguridad? Comenzamos a tener miedo. Miedo a todo, miedo a buscar a Dios, miedo a pararte por la verdad, miedo a restaurar tu hogar, miedo a seguir a Cristo, pero también miedo a la noche, miedo al trabajo, miedo a vencer, miedo a levantarte. Y entonces, ¿qué pasa? Te vuelves una persona pusilánime. Y empiezas a tener, no sé, fobias, ansiedades, asaltos ahí en tu persona, donde la persona empieza a tener a lo mejor hasta ataques de ansiedad, la falta de confianza en Dios. Y mira, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer cuando eso viene a tu vida? Tú tienes que empezar a hablarte a tu propia alma del Señor, a recordarte la identidad que tienes, inclusive a llevarte a que tú de rodillas le digas al Señor: Señor, ayúdame a confiar en su palabra, a confiar en el Señor, a saber quién es Dios, ¿verdad? A confiar que Él no te va a dejar en el camino. Dice la palabra de Dios que Dios no nos va a dejar desamparados. No, dice: yo te cuidaré, yo no te desampararé. Podrás pasar por etapas difíciles, por supuesto, sí, pero ahí es donde se va a ver la mano de Dios, y ahí es donde tú vas a tener más confianza en el Señor.
Romanos capítulo 8, verso 38 y 39. Mira, un cristiano no puede vivir en inseguridad. Eso es contrario a la fe. Es contradictorio a la fe. ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios me va a sacar de esto? Por supuesto que Dios te va a sacar de eso. Y mucho más, gloria a Dios. Dice Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Estoy seguro, decía Pablo. Yo estoy seguro. Un cristiano tiene la seguridad, tiene la certeza. ¿De qué estoy seguro? De que ni la muerte, ni la vida, ni la enfermedad, ni la hambre, ni la peste, ni la desnudez, ni nada nos puede separar del amor de Cristo. Gloria a Dios. Nada te puede separar del amor de Dios. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, lo que más le movió, lo que más le conmovió, lo que más entristeció su corazón fue ver el panorama. Ver la situación desolada, ruinas, escombros, polvo, ceniza. Y eso le produjo a Nehemías mucha tristeza. ¿Y sabes lo que le conmovió? Fue ver a la gente. La gente se había acostumbrado a vivir entre escombros. Nosotros, cuando tú platicas con alguien y de repente te empieza a platicar su situación, a cómo están, a cómo viven, a cómo se la pasan, cómo lo que han pasado, lo que han vivido, lo que han sufrido, eso te quebranta. Y a Nehemías le quebrantó. Y sabes, los animó a que recogieran los escombros de su vida. Tú lo puedes hacer. Cuando un cristiano verdaderamente se cree las dudas del enemigo, ¿qué va a hacer? Va a vivir atemorizado. Va a vivir lleno de miedo, de inseguridades. ¿Cómo estás viviendo tú, hermano? Tu amigo que estás aquí el día de hoy, ¿cómo vives? ¿Inseguridades? ¿Dudas? ¿Dudas de todo? ¿De ti mismo, de Dios, de los hermanos? Y en cuarto lugar, otra de las cosas que el enemigo trajo en el verso 10, desánimo. Desánimo. Mira, desánimo, inseguridad, ¿verdad? Dudas y obviamente burlas. Dudas. Desánimo. Así es lo que el enemigo trajo y es la estrategia que usó. Verso 10 dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. Ese era el pensamiento que tenía el pueblo de Israel. Llegaron a decir, no podemos. No podemos, no puedo. Y hay muchos cristianos que cuando tú hablas con ellos, aparece esta palabra, pero no puedo, hermano. Ya lo intenté, pero no puedo. Es que no puedo. Es que esto no va a suceder. Es que esto no va a cambiar. Es que esto no va a ser. O sea, y en otras palabras, el desánimo. Están desanimados. El desánimo trata de hacerte ver que estás entre escombros y que realmente estás ahí y que no hay nada para animarte. El desánimo es lo que hace que el enemigo te mira y empieza a ver, pero mira cómo está tu hija. Mira cómo está tu hijo, mira cómo está tu matrimonio, mira cómo está esto, ¿no lo ves? ¿No ves cómo está tu hijo? ¿A poco va a cambiar? Y entonces empieza a ver para que tú pongas tu mirada en los escombros de cómo están las cosas a tu alrededor. Te hace mirar hacia adentro para que tú no te des cuenta o para que tú digas, esto no va a cambiar. Y entonces que lo mejor es rendirte. Y así vive mucha gente el día de hoy. Se ha rendido porque dicen, esto no puede cambiar. Pero ¿qué vemos?
A veces nosotros vemos la sociedad y lo único que hacemos es criticar y decir esto no va a cambiar. Pero mira, levántate. Y en primer lugar empieza tú. Por lo menos a levantar una piedra, ¿verdad? Por lo menos a mover algo. Empieza a levantar, a quitar escombros. Empieza a levantarte, o sea, anímate. Anímate. Y nosotros somos expertos en mirar para afuera y decir todo está mal. Pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? Y somos expertos y todo. No, esa iglesia está mal. Estos hermanos están mal. Esto está mal. Pero tú, ¿qué estás haciendo? Mi familia es un caos. ¿Y tú en qué estás trabajando? Mi hijo, no sé si va a cambiar. Algún día podrá cambiar. Pero tú, ¿qué estás haciendo por él? La gente ya tenía aquí un chip, ¿verdad? Ya tenían un tatuaje, pero aquí en su mente. No en el brazo, no en el cuello. Tenían un tatuaje en su mente. ¿Cuál era? No puedo. No puedo. No podemos, no se puede. Y se la habían creído. Y muchas veces es lo que encontramos. Que las personas ya han decaído en sus fuerzas y dicen, no puedo. Mis amados, está con nosotros el Dios Todopoderoso. Está con nosotros el Señor Todopoderoso, el que resucita a los muertos, el que para la tormenta solamente diciendo la palabra, el que levanta a los paralíticos, el que venció en la cruz al diablo, al pecado y a la muerte. Él está con nosotros y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú no puedes, pero Él sí puede. Él sí puede. Que nadie apague tu pasión por querer que tu familia puede ser del Señor. Que nadie venga a decirte, es que eso no se va a poder, es imposible. Que nadie apague tu fe en Cristo, de que tú puedes ser utilizado para salvar almas para Cristo. Que nadie apague ese fuego, esa fe, que nadie la apague. ¿Por qué? Porque es algo que agrada al Señor y Dios es el primer interesado en hacerlo. Entonces te resumo los ataques del enemigo. Son 4: la burla, la duda, la inseguridad y el desánimo. Ahora, ¿cuál era la intención del enemigo? Estamos llegando al final de este estudio. Verso 11. ¿Burlarse? ¿Solamente el enemigo quería burlarse? ¿Quería gastarles la broma? ¿El enemigo qué era? ¿Sembrar la duda? ¿Tener una incertidumbre? ¿Crear la incertidumbre con ellos? No. Verso 11, mira, esta es el verdadero propósito del enemigo. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos. ¿Y qué? Y los matemos. Y los desaparezcamos. Y hagamos cesar la obra. Ese es el versículo clave de este pasaje. ¿Qué quiere el diablo? ¿Qué quiere Sanbalat? ¿Qué quieren Tobías? ¿Qué quieren los amonitas, los árabes? ¿Quieren meterse en el campamento del pueblo de Dios? Imagínate, ellos habían ideado un plan. Lo que querían ellos era entrar. Yo no sé si tú te sabes esa historia como del caballo de Troya, ¿verdad? El caballo de Troya, dicen que Troya era inconquistable, que tenía unas murallas enormes y que los arqueros de Troya eran los más certeros de todo. O sea, nadie podía acercarse a las murallas. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando llegaron los ejércitos a querer destruir Troya, no pudieron. Pero entonces armaron una estrategia. Empezaron a dejar cuerpos tirados y pensar para que los troyanos pensaran que les había atacado una enfermedad. Y entonces dejaron ahí un caballo, el famoso caballo de Troya, que era un caballo como de madera, de cierto tipo de material, y adentro se metieron los soldados. Y entonces los troyanos dijeron, no, pues nos dejaron un regalo los enemigos, los atacó la peste, entren. Y lo metieron. Hicieron fiesta, se emborracharon, se embriagaron y en la medianoche salieron de allá adentro. Eso es lo que quería el enemigo, ¿verdad? O sea, en otras palabras, ¿cómo destruyo lo que está dentro si yo estoy afuera? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Entrar. El enemigo quiere entrar. Y el enemigo se mete adentro y entonces esa fue la estrategia. Y mira, dice ahí que no sepan, que no vean
hasta que estemos en medio de ellos. Una de las intenciones del enemigo era, y sigue siendo, colocar su casa de campaña en la sala de tu casa. El diablo quiere meterse en el cuarto de tu hijo. Por cierto, ¿verdad? Los niños que tienen un móvil, imagínate. Ay, 2 horas en silencio, mi hijo. Cuando el niño lloraba antes, ¿qué le ponías? El chupón. Ahora le ponen el celular, ¿verdad? Toma y descansa. O sea, imagínate. O le ponen el YouTube, ¿no? Y ahí está el niño. Y mira, son inteligentes los niños porque empiezan a darle con su dedito. Y detrás del Bob Esponja, viene el video pornográfico. Y viene el video que los estimula, ¿verdad? Y los padres, mi hijo está muy calladito. Está tranquilo. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará viendo? Que no sepan, que no vean, que no se den cuenta, dice el enemigo. Que no sepan la música que escuchan los jóvenes. Que no sepan, ¿verdad? Que no sepan que esa niña está haciendo un baile sensual. Que no sepan con quién está chateando y enviándose fotos semidesnuda. Que no sepan. Total, que no sepan. Pues yo ni sé la letra. Escucha pura música en inglés. Que no sepan, ¿verdad, mis amados? Y eso es lo que el enemigo está haciendo. El diablo, él no quiere robarte tu celular. Él no quiere, no. Él lo que quiere es entrar en tu hogar y destruirte. Él quiere entrar y destruir la iglesia. Él quiere entrar y destruir al cristiano fervoroso, al cristiano que ora, al cristiano que es responsable, a la persona que ora por su familia. Él le va a poner 1000 trabas. Y así es como hace el enemigo, ¿verdad? Debilita y golpea a través de esas estrategias que ya vimos. Y si lo logra, él no se queda ahí. Ya lo logré, está desanimado. Qué bueno, me descanso un mes. No, él va a ir con todo. Y eso es lo que quiere el diablo, que no nos demos cuenta. Hasta que mira, de repente hay personas que no se dieron cuenta y estaba todo destruido. Génesis 3:1. Y sabes, una de las cosas, dicen que un día el diablo hizo una venta de garage, un garage sale, ¿no? En otros países hacen venta de garage. Bueno, creo que también aquí en México la gente vende sus cosas que ya no ocupan. Y entonces hacen una venta de garage, y el diablo hizo una venta de garage. Y vendió sus herramientas más bonitas, más atractivas. Y dice que todas tenían un precio. Y una en especial tenía un precio más alto. ¿Cuál era esa herramienta? Que el enemigo no tiene prisa. El enemigo no tiene prisa. Y era el desánimo. Y el diablo es astuto. Y es persistente. Y está ahí persistente. Poco a poco, llevándolo a cabo, por un lado, por otro lado, golpeando, haciendo así, ¿hasta qué? Hasta que logra ser mella. Dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Era astuta. Entró el enemigo en el huerto. Pregunta: ¿ha entrado el enemigo en tu casa sin que te hayas dado cuenta? El enemigo de repente entra y sabes, él no quiere, como dice, cortarte la luz para que no veas el Netflix. Él quiere destruirte y va a levantar chismes y difamaciones, ¿verdad? Y de repente una familia, ¿ves cómo se hace pedazos, se tambalea? ¿Por qué? ¿Por un chisme? Has entrado en tu casa el enemigo y lo único que te queda son los versículos en la pared o la Biblia ahí en la mesa de noche.
Ha entrado el diablo en tu hogar y ya no hay oración, ya no hay cánticos, ya no hay nada, ya no hay un himno de alabanza al Señor. Ha entrado el diablo, el enemigo, y has perdido el gozo de la salvación, la paz de Cristo, y ya te andas totalmente difuso, ya no sabes ni para dónde vas. Yo sí soy, seré o no seré. El enemigo está tomando ventaja en muchas familias y muchos no se están dando cuenta. Él no quería esconder la cubeta y la pala, Sanbalat, ¿verdad? Él quería entrar y matar y hacer cesar la obra. Que eso que tú has empezado, no, ya no. ¿Qué dice la Biblia en Juan 10:10? El enemigo, Satanás, el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el objetivo. Él no solamente quiere dividir la iglesia, quiere destruirla. Es necesario saber en contra de quién estamos luchando. ¿Para qué? Para ponernos las pilas, para ponernos los guantes de boxeo, vestirnos de la armadura de Dios. Él no está jugando. Es necesario que hagamos eso. Y si realmente te la estás tomando en serio, espérate ataques del enemigo, pero también espérate la gracia y la misericordia de Dios, la ayuda de Dios. Porque Dios no te va a dejar solo. Aleluya. Cuando Dios, ¿verdad? Porque el diablo finalmente pues es una criatura. A veces nosotros nos equivocamos. Mire, por ejemplo, si yo digo lo contrario, ustedes dicen lo contrario. Si yo digo blanco, ¿ustedes qué dicen? Si yo digo bajo, ¿ustedes dicen? Bueno, si yo digo Dios, ¿ustedes qué dicen? Algunos dicen el diablo, ¿no? Y no, porque estamos poniendo al diablo igual que Dios, y el diablo no es igual a Dios. Dios es todopoderoso y como Él no hay ningún otro. El diablo es una criatura. Y cuando Dios le suelta la correa al enemigo, no se te olvide, el diablo no puede hacer nada sin el consentimiento de Dios. Y cuando Dios le suelta la correa a ese pitbull, ¿verdad? ¿Qué hace el diablo contra Job? Empieza, ¿verdad? No empezó a influenciar a sus hijos para que se pusieran un tatuaje de Job. Les quitó la vida, ¿no? Los destruyó. Entonces, mis amados, el diablo no quiere que tú pierdas el iPhone o que pierdas tu Biblia. El diablo quiere que pierdas tu relación con Dios, que tu comunión con Dios, tu identidad. Y Él va a tratar de hacerlo por medio de las sutilezas. Así que, ¿qué tenemos que hacer, mis amados? Dice los versículos 13 y 14, vamos a leerlos. De Nehemías 4. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hijos, por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hoy hay un llamado de Dios en este lugar, de parte de Dios para nosotros. ¿Quién se quiere levantar para pelear por sus hermanos, por su casa, por sus hijos, por sus hijas, por sus familias? ¿Te quieres levantar? Gloria a Dios. ¿Quieres empezar a quitar los escombros de tu hogar? ¿Quieres empezar a quitar los escombros de tu familia? Alabado sea Dios. Si lo haces, mira, el Señor les dio la victoria. En 52 días quedaron edificadas las murallas. O sea, dame 52 días, ¿no? Dame 2 meses. Busca a Dios. Y mira, después de ahí, dice la Biblia que ese arrepentimiento es para vida, de lo cual no tendrás que arrepentirte jamás. Alabado sea el nombre del Señor. Así que dale la gloria al Señor. Él está trabajando contigo. ¿Te has sentido identificado en este mensaje? Pues dale la gloria a Dios, porque este mensaje es para ti. Así que hoy vamos a levantarnos. Cristo ha venido para quitar los escombros de nuestros corazones, para restaurar nuestros hogares, ¿verdad? Porque Él es el verdadero Nehemías, el que restaura los hogares de nuestra familia. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle al Señor, y de veras
en esta tarde, si tú realmente quieres edificar la casa del Señor, tu vida, tu familia, restaurarla, hoy yo te voy a invitar a que te pongas de pie, a que tú en tu lugar te pongas de pie y digas: hermano Sergio, Señor Jesús, delante de ti, yo quiero levantarme por mi casa, por mis hijos, por mi familia. Quiero levantar las murallas, Señor. Quiero levantar las murallas, me lo quiero tomar en serio, Señor. No quiero estar jugando. No quiero ser uno más, Señor. Quiero ser aquel que se levante para buscarte, para bendecirte, Señor. Aleluya, Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Empieza a decirle al Señor con tus palabras. Háblale al Señor con tus palabras, con tu voz. Dile: Señor, perdóname porque yo estoy así. El enemigo ha venido a meter dudas. El enemigo se ha burlado de mí una y otra vez. Ha venido a meter dudas. Ha venido a hablar de tu carácter, de tu palabra, en contra de mi identidad. Y todas esas estrategias son reales, son vívidas. Las hemos vivido una y otra vez. Pero aquí está el Señor. Aquí está el Señor Jesús en medio de nosotros. Él ha empezado a hacer su obra. Él te ha despertado. Ahora no desistas. Hay que ir hasta el final con la ayuda del Señor. Dale la gloria al Señor porque Él está trabajando en ti. Dale la gloria al Señor porque Él quiere sacar todo un montón de escombros. Un montón de escombros. Y el Espíritu Santo está intercediendo. El Espíritu Santo está liberándote, restaurándote. Ahí en tu corazón dile: Señor, límpiame, restáurame. No es mi casa la que necesita sacar escombros, es mi vida, Señor. Está llena de escombros. Es mi vida, Señor. Empieza por ti. Empieza por ti, pidiéndole al Señor que Él haga la obra en ti. Aleluya. Háblale al Señor. Clámale a Él. Delante del Señor, humíllate. Escuchamos este canto para la gloria de Dios. Mientras tú le hablas al Señor, levante su voz. No le dé pena, dígale al Señor: aquí estoy, Señor. Es mi fortaleza, Jesús conmigo está. Aunque aceche el diablo, Él mi vida librará. En mi entrada y mi salida, Jesús conmigo está. Él me ha dado la armadura y muy firme voy a estar. Él es mi fortaleza, Jesús conmigo está. Aunque aceche el diablo, Él mi vida librará. En mi entrada y mi salida, Jesús conmigo está. Él me ha dado la armadura y muy firme voy a estar. Jesús me guardará, Jesús me guardará. Aunque aceche el diablo, yo muy firme voy a estar. Jesús me guardará, Jesús me guardará. Aunque aceche el diablo, Él mi vida librará. Él me ha dado un yelmo, Él me ha dado una espada, me ha dado
cansado, el apresto de su paz. Cuando vengan muchos dardos o pensamientos malos, tomaremos el escudo de la fe. Jesús me guardará, Jesús me guardará, aunque aceche el diablo, yo muy firme voy a estar. Jesús me guardará, Jesús me guardará, aunque aceche el diablo, yo muy firme voy a estar. Aleluya. Tal vez alguien hoy esté pensando, pero hermano, tú no sabes la cantidad de escombros que hay en mi casa. Y sí, probablemente yo no lo sepa, seguramente hay muchos, pero mira, si tú empiezas hoy, para mañana habrá menos, y habrá menos cada vez. Si tú te levantas y quitas esos escombros, gloria a Dios. El llamado es a levantarnos y trabajar por nuestros hogares, a edificar nuestras casas, a edificar nuestras familias. Y una de las cosas que puedes empezar a hacer es orar por ellos. Ora por ellos. Tal vez hoy tus hijos estén grandes, están casados, tienen familias, tienen hijos, y sus vidas tal vez están quebrantadas, destruidas, y a ti es imposible hacer algo, pero nos hemos acercado al Dios de lo imposible. Amén. Esa es nuestra fe y nuestra confianza. Tú y yo no podemos hacerlo, pero Él sí puede. Él sí puede. Él es el Señor Todopoderoso. Aleluya. Así que pídele al Señor en esta hora. Acuérdate de tu hijo. ¿Cómo se llama? Ponle nombre. Ponle nombre. Tráelo a la memoria, Señor. Tus hijos, tus hijas. Y el Señor puede hacer milagros. Amén. Lo ha hecho y una y otra vez. Aleluya. Amén. Ninguna oración que se ha hecho para el Señor de corazón ha caído a tierra. Gloria sea a Él. Amén. Habla al Señor. Dile al Señor: aquí están mis hijos, aquí está mi familia, Señor. A lo mejor les está yendo muy bien a tus hijos. Tienen casa, tienen carro, tienen trabajo. Qué bueno. Pero si no tienen a Cristo, hermano, no tienen nada. Entonces dile: Señor, que te conozcan a ti. Inquiétalos. Que no se sientan seguros por el trabajo, por el auto, por la casa. Que estén seguros en ti, Señor, solamente. Ora por ellos. Ora por ellos. Tal vez sus vidas están mal. Viven en unión libre. No están casados. Están viviendo en fornicación, en drogas. Nuestro Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas. Lo hizo contigo. Si lo hizo contigo, lo podrá hacer con ellos también. Alabado sea el Señor. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y durará. Levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca y vencerás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu vida sobre la roca y vencerás.
sobre la roca. Levanta tu casa sobre la roca. Levanta tu casa sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y durará. Levanta tu vida sobre la roca. Levanta tu vida sobre la roca. Levanta tu vida sobre la roca y vencerás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu vida sobre la roca y vencerás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu vida sobre la roca y vencerás. Levanta tu vida sobre la roca y vencerás. Amén, amén, Señor. Amén, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque estás trabajando en nosotros. Gracias porque el que ha comenzado la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, Señor. No la vas a dejar a medias, Señor. Padre, porque tú dijiste, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y nosotros creemos y confiamos en esa palabra, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Graba esta palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Terminamos la reunión, estamos despedidos. El Señor les bendiga.